Hola chicos, bienvenidos una vez más. Esta vez vamos a trabajar el tema de congruencia de triángulos. Bien, vamos a comenzar chicos. Pero antes de ello, haciendo una referencia en términos generales, eh, hay que hacer una diferencia entre lo que es congruencia e igualdad. Nosotros hablamos de igualdad cuando nos referimos a dos valores numéricos, a dos números. Pero cuando hablamos de figuras, por así decirlo, iguales, entre comillas, el término adecuado es congruente, ¿sí? Las figuras son congruentes y los números son iguales. Con esa aclaración, nosotros estamos hablando de triángulos, por lo tanto, el término correcto va a ser congruencia. Bien, vamos a comenzar entonces. Definición. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados congruentes y sus tres ángulos congruentes respectivamente. En la figura, nosotros podemos observar dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo PQR. Nos damos cuenta que estos triángulos en sus lados tienen algunas marcas. Esas marcas obviamente están indicando que son medidas iguales. Por ejemplo, el lado AC tiene la misma medida que el lado PR. El lado BC tiene la misma medida que el lado QR y el lado AB es igual o tiene la misma medida que el lado PQ. Esos lados que tienen las mismas medidas y sabiendo que estos triángulos son congruentes, y por cierto, este es el símbolo de congruencia, es como un igual y encima del igual una pestaña. Bien, entonces, les decía, a esos lados se les llama lados homólogos. Yo diré que el lado AB, su homólogo es el lado PQ. Del lado BC, su homólogo va a ser el lado QR. Y del lado AC, su homólogo va a ser el lado PR. Entonces, cuando hablamos de congruencia, cada lado del triángulo o cada elemento del triángulo tiene su elemento homólogo en el otro triángulo. Ocurre lo mismo con los ángulos. Del ángulo A, su homólogo será el ángulo P. Del ángulo B, su homólogo será el ángulo Q. Y para el ángulo C, su homólogo será el ángulo R. La notación, chicos, es la siguiente. Decimos, el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Ese es el símbolo de congruencia, no se olviden. Ahora, una observación importante. En un problema dado, se podrá afirmar que dos triángulos son congruentes si tienen como mínimo tres elementos iguales. Ojo, esto es importante. De los cuales, dice, uno de ellos debe ser un lado. Entonces basta con tener tres elementos iguales entre dos triángulos para garantizar la congruencia de estos, pero enfatizando en que necesariamente uno de esos elementos tiene que ser un lado. Dicho esto, vamos a ver los casos que tenemos de congruencia. Tenemos tres casos principales y un cuarto caso que es un caso auxiliar, pero que cumple bajo cierta condición que lo vamos a ver luego. Primer caso, el caso lado, ángulo, lado. Lo podemos abreviar de esta manera, LAL, o simplemente LAL, lado, ángulo, lado. ¿A qué se refiere esto? Se va a dar cuando, dado dos triángulos, como en la figura, el triángulo ABC y el triángulo PQR, van a ser congruentes cuando tengan dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre dichos lados también sea congruente. Fíjate acá, el lado AB, al cual estamos dando acá una bolita, va a ser congruente con el lado PQ, le ponemos acá su bolita, y el lado AC va a ser congruente con el lado PR. Bien, y aquí entonces tenemos las marcas que indican la congruencia de estos lados. Y date cuenta que entre estos dos lados, en cada caso se está formando un ángulo. Este ángulo, llamémosle ángulo alfa. Ahí está. Entonces, lado, ángulo, lado. Fíjate bien cómo trabajo. Lado, ángulo, lado, en ese orden. Entonces, en ese caso, se dice que los triángulos son congruentes. Entonces ya tenemos el primer caso. Vamos a ver el segundo caso de congruencia. El caso ángulo, lado, ángulo. O caso ala. Allí. A ver, ahí pueden ver.
Caso ala, entonces ángulo, lado, ángulo. Igual, en el mismo orden, chicos. En la figura tenemos el ángulo A, al cual vamos a darle alfa. Luego viene este lado, que está representado por una bolita. Y tenemos el ángulo C, al cual le vamos a dar beta. En este otro triángulo, tenemos este ángulo P, que también va a medir alfa. Este lado PR, que también va a medir igual que este lado AC. Le ponemos ahí una bolita también. Y este ángulo R, que vamos a darle también beta. Entonces, fíjate el orden. Ángulo, lado, ángulo. O acá en la figura, alfa, bolita, beta. Alfa, bolita, beta, en ese orden. Ojo, chicos. En la figura acá lo tenemos de repente los triángulos en la misma posición, pero no siempre va a ser así. La posición de los triángulos puede cambiar. Te pueden dar en otra posición este triángulo. Lo importante es que mantengas el orden. Ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? En ese orden. Bien, vamos ahora con el tercer caso de congruencia. ¿En qué otro caso, a ver, los triángulos son congruentes? En el caso lado, lado, lado. O simplemente triple L, ¿no? L, L, L. Cuando tenemos dos triángulos con tres lados congruentes, esos triángulos son congruentes. En el ejemplo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR porque el lado AB es congruente con el lado PQ, el lado AC es congruente con el lado PR y el lado BC es congruente con el lado QR. Entonces tengo ahí congruencia, ¿no? Bien, el cuarto caso que les mencionaba es el siguiente, chicos. Quiero que presten atención acá. El caso lado, lado, ángulo. Ojo, lado, lado, ángulo. Se va a dar este caso de congruencia, pero solamente cuando se cumple esta condición que está por acá. Aquí la voy a resaltar de esta manera para que ustedes puedan verlo. Fíjate bien, tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo PQR. Son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen dos lados congruentes. Lado, lado, y luego viene el ángulo. ¿Te das cuenta? Bolita, rayita, alfa. ¿Sí? De nuevo, bolita, rayita, alfa, en ese orden. Y nos damos cuenta que el ángulo alfa, que está aquí, va a asegurar el criterio de congruencia siempre y cuando este ángulo alfa se esté oponiendo al lado mayor. O sea, de los dos lados que yo escojo, de estos dos lados que tenemos congruentes, el ángulo debe ser al ángulo opuesto al lado mayor. Si yo, por ejemplo, tuviera este ángulo de por acá, no me garantiza la congruencia. ¿De acuerdo? Entonces, siempre alfa o el ángulo debe oponerse al lado mayor para que sea congruente. Entonces, este caso es un caso auxiliar, ¿ya? El cuarto caso, no se olviden. Bien, chicos, vamos a ver algunas propiedades. Por acá tenemos primera propiedad. Propiedad de la bisectriz. Miren lo que dice. Todo punto situado en la bisectriz siempre equidista de los lados del ángulo. Por acá tenemos un ángulo. El ángulo AOB. El ángulo AOB tiene su bisectriz, fíjense. Su bisectriz sería el rayo OP. Entonces lo que esta propiedad me dice es lo siguiente. Si yo escojo un punto cualquiera de esta bisectriz, por ejemplo este punto de acá, el punto P, la distancia desde ese punto hacia cualquiera de los lados del ángulo va a ser la misma. O sea, significa que esta distancia de por acá es igual que esta distancia de por acá. O sea, AP es igual que PB. Y eso está aquí, ¿no? PA es igual a PB. Y en consecuencia también, fíjate aquí, también se cumple que la longitud desde el vértice O hacia el punto B va a ser igual a la longitud del punto O hacia el vértice A. O sea que estos lados de por acá también van a ser congruentes. Muy bien. Profe, ¿y para qué me explica esta propiedad? Eso ya lo vimos en ángulos. Claro que lo vimos en ángulos, cierto. Pero date cuenta que en este tipo de gráfico, al tener esto, hemos generado dos triángulos congruentes. ¿Te das cuenta? Mira, rayita 90, perdón, así, rayita 90 zigzag. Rayita 90 zigzag. ¿Te das cuenta? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Tenemos criterio de congruencia aquí por el caso lado, ángulo, lado. ¿Ya? Por eso es importante esta propiedad. Vamos a ver otra propiedad. Propiedad de la mediatriz.
todo punto situado, me dice, en la mediatriz de un segmento, siempre equidista de los extremos de dicho segmento. A ver, chicos, ¿a qué se refiere esta propiedad? Fíjense, yo acá tengo un segmento, el segmento AB. En este segmento AB se ha trazado la mediatriz. Esta recta, la recta L, es la recta mediatriz. Ustedes saben que la mediatriz va a formar 90 grados y además va a dividir al segmento AB en dos lados de igual medida, dos lados congruentes. Entonces, la propiedad dice que cuando yo trazo esta mediatriz, voy a cualquier punto que yo escoja en la mediatriz y quiera medir la distancia desde ese punto, por ejemplo, en este caso, el punto P, la distancia hacia los extremos del segmento AB, esas distancias siempre van a ser congruentes, van a ser iguales. A eso se refiere la propiedad. Profe, ¿y si yo tomara un punto por acá, a ver, un punto Q, ¿cumple también? Claro que sí, mira, ve, de este punto Q, tú trazas tu distancia hacia el punto A, hacia el primer extremo del segmento, y trazas tu otra distancia hacia el otro extremo del segmento, hacia el punto B, y también se va a cumplir que estos lados son de la misma medida. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad, chicos. Por ese motivo, AP o PA es igual que PB. Bien, vamos ahora con la propiedad para el triángulo isósceles. Ustedes saben que el triángulo isósceles, uno de los beneficios de este triángulo es pues que es muy útil al momento de resolver problemas porque tiene características peculiares, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos mencionando sus características. Tengo el triángulo ABC, que es isósceles. Estos dos lados son congruentes. Y entonces, fíjate, trazamos la altura. Mira la característica que cumple. Trazamos su altura. Y esta altura, BH, no solo es altura, sino que también, a su vez, se va a comportar como si fuese una mediana. ¿Por qué? Porque en todo triángulo isósceles, la altura siempre va a caer en el punto medio de la base. Es decir, mitad, mitad acá. Entonces se vuelve mediana. Y también cumple la función de bisectriz porque al trazar esta altura divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Entonces también es bisectriz. Y obviamente esta altura, perdón, por aquí pasaría la mediatriz, la recta mediatriz. Entonces, esta altura está contenida en la recta mediatriz. Por eso es un segmento de la mediatriz, ¿no? ¿Se dan cuenta de las características del triángulo isósceles, no? Bien, para ir terminando, chicos, por acá, vamos a ver la propiedad de la base media de un triángulo. ¿Qué me dice esto? Yo tengo un triángulo cualquiera y tengo la base media. ¿Qué es la base media? La base media es aquel segmento que se ubica al unir los puntos medios de dos lados del triángulo. Entonces acá tengo el punto medio M y el punto medio N. Lo uno y tengo la base media. Entonces esa base media va a ser siempre la mitad de la base total. ¿De acuerdo? Siempre mide la mitad. Y además esta base media es paralela a la base. Entonces lo indicamos acá, paralela con esta base. Son paralelas. Bien, también que cumple. En la base media se cumple que el segmento, fíjate acá, como esta base media es paralela, acá te dice MN es paralela a AC, entonces aquí tenemos el punto medio. Basta que sepamos que esta es paralela a la base y que M es punto medio, entonces al caer acá en el punto N, te va a dividir este segmento BN igual al segmento NC. Esa es propiedad de la base media. Bien, y la última propiedad, chicos, es la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. En todo triángulo rectángulo, ABC, cuando yo trace la mediana, esta mediana, ubicada en este punto, cae en este punto y divide obviamente mitad mitad al segmento AC, a la hipotenusa. Pero no solo eso, sino que este segmento BM, o sea, la mediana, también va a medir igual que estos dos segmentos. Por eso tiene cada uno su bolita acá. Bolita, bolita y bolita. Y además no solo eso, sino que este segmento es la mitad de toda la hipotenusa. Es la mitad, ¿te das cuenta? Entonces, la mediana es la mitad de la hipotenusa. Y además, los tres segmentos que están sombreados o resaltados acá son congruentes, del mismo tamaño. Muy bien, chicos, esas son las propiedades que hemos visto hoy en el tema. Vamos a pasar en otro video a la parte práctica. Nos vemos.